buenos días, hermanos. Continuamos con nuestro estudio de las parábolas. Pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la prueba o el examen más difícil que has tenido en tu vida? ¿Puedes pensar en alguno? Mis compañeros del seminario, justo esta semana, tuvieron sus defensas del TFG. Yo hace un año estaba también en eso. Recuerdo que fue más fácil de lo que pensaba, porque nos lo habían pintado tan difícil que yo ya iba pues con el miedo metido en el cuerpo, y después pues no fue tan difícil como pensaba. Pero desde luego que todos nos hemos enfrentado a diferentes retos y a diferentes pruebas. Quizás te costó sacarte algún examen en el instituto, mañana a lo mejor tienes un examen y no lo llevas muy bien. A lo mejor pues te estás sacando el carnet del coche y uy, qué examen más difícil, ¿no? Todos, de alguna manera u otra, también estamos experimentando esos retos. ¿Tú crees que alguna vez a Jesús le hicieron un examen? Pues sería raro, ¿no?, pensarlo. Pero es que hoy la parábola que vamos a estudiar viene porque alguien quería probar al Señor. Y entonces el Señor le responde con una parábola. Lógicamente, después esta persona que le hizo esta pregunta con trampa, con una mala intención detrás, tuvo que darle la razón al Señor. Pues nos vamos a Lucas 10, vamos a ver todo este suceso, vamos a estudiarlo. Lucas 10 del 25 al 37, la parábola que yo creo que todos conocemos como la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25 al 37, el buen samaritano. Tranquilos, estudiaremos todos y veremos qué es un samaritano, o mejor dicho, quién es un samaritano. Pero vamos a ver por qué también no solo se dice la parábola del samaritano, sino del buen samaritano. ¿Y por qué ese detalle es importante? Pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a pedirle que nos ayude a comprender su palabra para poder vivirla. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar hoy aquí estudiando, Señor, tu palabra. Seguir estudiando las parábolas que nos ayudan a comprender las realidades espirituales del reino de los cielos, que nos ayudan a comprender, Señor, el mensaje que tú trajiste al mundo ya hace tanto tiempo, pero que no por eso deja de ser vigente o deja de ser necesario, sino que hoy sigue siendo necesario en nuestras vidas. Hoy sigue siendo efectivo y hoy sigue siendo un mensaje que puede salvar. Por lo tanto, Señor, venimos ante tu palabra con un corazón dispuesto, disponible, y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. También, pues nosotros ponemos de nuestra parte y nos disponemos con un corazón realmente dispuesto a escuchar tu palabra. Nos disponemos a estudiar este libro de la vida. En tu santo nombre. Amén. Muy bien, Lucas 10, 25, el buen samaritano. Dice así: un intérprete de la ley se levantó y dijo para poner a Jesús a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿A qué respondió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó de nuevo: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Después de despojarle, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Por ese camino pasó también un sacerdote y viendo al herido se pasó al otro lado. Del mismo modo que el sacerdote obró, un levita cuando llegó al lugar y vio a la víctima. Pero un samaritano que iba de camino, al ver al herido se sintió
sintió gran compasión por él. Se acercó, vendó sus heridas, puso en ellas aceite y vino. Luego, subiéndole a su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al mesonero y le dijo: cuida de él, yo te pagaré todo lo que gastes de más cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús estaba enseñando. Jesús estaba dando a conocer este mensaje tan precioso y tan importante para nosotros. El reino de los cielos ha llegado. La salvación ha llegado a la tierra. La redención del pueblo, de la humanidad, es una realidad. Pero no todos los que escuchaban al Señor lo hacían con un corazón dispuesto, o lo hacían con una intención de aplicarlo o vivirlo. Muchos lo escuchaban para acusarle de hereje, para ponerle trampas. Y es curioso, y esto lo hemos estudiado otros domingos en cuanto a las parábolas, que los pecadores, los recaudadores de impuestos eran los que solían estar ahí, y muchas veces eran los que estaban atentos, los que estaban gozando del mensaje de Cristo Jesús, pero los líderes religiosos se oponían firmemente al Señor. De manera que, pues aquí tenemos a un intérprete de la ley, un estudioso de la ley, un doctor de la ley, dice también, lo refleja de esa manera. En otras palabras, un erudito, alguien que tenía toda la ley en su cabeza, que había dedicado su vida al estudio intensivo e intencional de la ley. Ojo, estudioso de la ley, no necesariamente cumplidor de la ley. Y es que el Señor, al ver que esta persona le quiere hacer esta pregunta trampa, esta persona le está probando, pues responde de la misma manera y le hace preguntas. Y es por eso que tenemos ese primer intercambio de preguntas. Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta importante, esta es una muy buena pregunta, una pregunta que debemos hacernos también nosotros. Ahora, esta persona no tenía una curiosidad genuina, sino que quería ver qué respondía el Señor, porque de esa manera, si respondía de una manera que no era correcta según sus estándares, pues acusarle de hereje era una trampa. Pero bueno, nosotros sí que tenemos esta pregunta: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y es una muy buena pregunta, a la que el Señor contesta con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Aquí fue directo hacia esta persona, hacia este estudioso de la ley. Su título era ese, un intérprete de la ley. Por lo tanto, el Señor le dice: pues, ¿qué interpretas tú de la ley? ¿Qué es lo que la ley nos dice sobre esa pregunta? Y la respuesta del intérprete de la ley es correcta, es acertada. Efectivamente, le han dado el título de manera correcta. No era un farsante. Y es que responde diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de la ley, y es que la ley nos ayuda a amar al Señor con toda nuestra existencia, con todo lo que tú eres, con todo lo que yo soy, con todo lo que es, en este caso, David Aguilar, y en tu caso, tu nombre. Todo tu ser debe amar al Señor. Esta sería la primera parte, pero la segunda es: a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te amas? ¿Te tienes amor? ¿A que siempre buscas lo mejor para ti? Pues de la misma manera es como debemos amar a nuestro prójimo. Buscar el bien para el prójimo. Amarlo como a nosotros mismos.
Es una respuesta tan sencilla, amar al Señor, amar al prójimo, pero tan difícil de cumplir. Ojo, si eres llamado a amar a tu prójimo como a ti mismo, pues al Señor más, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente, todo. Esto es a lo que somos llamados. Entonces Jesús le dice al intérprete de la ley: bien has respondido, haz esto y vivirás. Este resumen de la ley, cúmplela y vivirás. Pero el intérprete de la ley era muy listo. Y como no había logrado que Jesús respondiera mal, le hace otra pregunta. Le hace otra pregunta con la misma intención que la anterior, que Jesús se equivocara. Y es entonces cuando le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Si soy llamado a amar a mi prójimo como a mí mismo, pues ¿quién es mi prójimo? Y entonces es cuando Jesús le cuenta la parábola. Una persona, un viajero, viajando por unos caminos seguramente difíciles, viajando solo además, y viajando no se percató que delante tenía una trampa. Y es que en el camino habían ladrones que esperaban que alguien pasara para entonces atracarlo, y así es como le ocurrió. Iba viajando y cayeron sobre él unos ladrones que le quitaron todo y casi le quitan hasta la vida. Pues nos deja muy claro Lucas, dice, medio muerto, ya agonizando al borde de la muerte. Seguramente no podía ni caminar, tirado en la calle. Y es entonces cuando conocemos a tres personas. Conocemos a un sacerdote, conocemos a un levita y conocemos a un samaritano. El sacerdote era una persona que se dedicaba a todo lo que es la ley, a todo lo que viene a ser el ministerio en el templo. Era un líder religioso. Él trabajaba para Dios. Pero es curioso que cuando ve al hombre medio muerto, y aquí el Evangelio nos lo deja claro, se cambia de lado. Se va a otro lado, se hace loco, para que nos entendamos. Se cambia de lado y hace como si no hubiese visto a un hombre que necesitaba urgentemente ayuda. Probablemente hizo esto para no ser impuro, y es que cuando un judío tocaba sangre o algo por el estilo, era impuro. Y como este era sacerdote, no podía ser impuro. O quizás no le venía bien en ese momento. Quizás iba tarde. Quizás iba cansado. No se nos dice. Pero lo importante es que un hombre necesitaba urgentemente ayuda y él pasó de largo. Este era el líder religioso de Israel. Este era un sacerdote. La segunda persona, un levita. Eso quiere decir de la tribu de Leví. En otras palabras, la tribu de Leví es la que se encargaba también de todo este ministerio, y es interesante ver que, igual que el sacerdote, pasa de largo. ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Parece ser que tanto el sacerdote como el levita habían olvidado lo que la ley dice. Un samaritano, el último de los personajes, y samaritano quiere decir que era de Samaria, no se llevaba con los judíos, pasaba por ahí, viajaba también. Y es interesante que no le importó. No le importó haber sido heredero de esos conflictos entre ambos pueblos. No le importó tener que parar
y pausar su viaje para ayudar a esta persona. No le importó tener que gastar de su propio bolsillo para que esta persona obtuviese el servicio adecuado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que sintió gran compasión. Amarás al Señor con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Este samaritano había entendido la ley. Había comprendido que el llamado que recibimos del Señor es el de cuidarnos los unos a los otros, el de encarnar la compasión de Dios hacia otros. El samaritano, la última persona que se esperaba que ayudase a esta persona, siente gran compasión por ella y se para y ayuda a esta persona herida y lo sube sobre su montura y lo lleva a un mesón y ahí paga 2 monedas, que significa 2 días de salario. Paga para que esta persona obtenga los servicios, los cuidados necesarios, y aún le dice al mesonero: si gastas más de lo que te he dado de estos 2 días de trabajo, cuando regrese te lo pago. Y entonces así el Señor responde a esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y entonces le dice al intérprete de la ley, versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Nuestro prójimo, si estudiásemos la palabra en el idioma original, es el que tenemos al lado, el que está próximo a nosotros. De manera que algunas versiones, incluso en inglés, directamente dicen mi vecino. Una palabra que comprendemos más hoy en día y usamos mucho más. El prójimo es todo aquel que tenemos alrededor. El prójimo es aquel a quien debemos amar como a nosotros mismos. Y entonces este intérprete de la ley que preguntaba al Señor con estas trampas, tiene que decir: el que tuvo compasión de la persona herida. Y así como intentó excusarse, ¿recuerdas lo que dice? Que dice el doctor, queriendo justificarse a sí mismo, pregunta: ¿quién es mi prójimo? No es que no lo supiera, es que no quería aplicar la ley. Recuerda, era un intérprete de la ley, no necesariamente alguien que vivía la ley. Y entonces el Señor le da el reto de por vida: pues ve y haz tú lo mismo. De esta manera el Señor le enseña a este intérprete de la ley que no basta con ser un doctor, que no basta con saber de memoria todo esto. Hay que vivirlo, hay que cumplirlo. Amar al Señor con todo nuestro ser debe llevarnos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nos está costando amar a otro, es que no nos estamos acercando lo suficiente a Dios. Si te está costando amar a tu prójimo, es que no estás acercándote lo suficiente a Dios. Si somos cercanos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? No es solo el que te cae bien, no solo el que tienes más comunión, es todo aquel que está en tu camino, con el que te encuentras. Viajas en el tren, en el autobús, ahí estás rodeado de tu prójimo. Estás en el trabajo, todos tus compañeros son tu prójimo. En el instituto, en el colegio, en la escuela, ahí tienes a tu prójimo. En la calle, a comprar el pan, el panadero y con todos los que te encuentras son tu prójimo. Y eres llamado a amarlos como a ti mismo. Como decíamos antes, qué resumen tan corto, tan sencillo: amar al Señor con
todo tu ser y a tu prójimo como tú mismo. Pero qué difícil de cumplir. Pero es interesante ver que si nos acercamos al Señor, entonces vamos a amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la compasión que necesitamos. Tú y yo somos pecadores, pero Dios nos amó tanto que no nos dejó en nuestra situación, muertos en delitos y pecado, sino que nos levantó, nos recogió, nos justificó, nos perdonó, nos dio vida eterna. Este samaritano había comprendido el Evangelio. De manera que cuando ve a alguien en necesidad, le ayuda. Y tú y yo somos llamados a lo mismo, porque cuando estuvimos en necesidad, y todos estamos en necesidad de un Salvador, Dios en persona, el Dios todopoderoso, creador de todo, se nos acercó con compasión, con un amor inexplicable, y nos ha dado vida eterna. ¿Que David es un pecador? Ponlo en mi cuenta. Que tú eres pecador, Él ya ha pagado esa cuenta. Pero no olvides tampoco de qué manera el Señor concluye esta parábola. Ve y haz tú lo mismo. Por lo tanto, este es un llamado a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si eres de Cristo, debes vivir esto. Si somos de Cristo, debemos hacer lo mismo. Por lo tanto, hermanos, que la iglesia, que tú y yo, seamos un canal por el cual el amor de Dios llega a otros. Que nos llenemos de esta gran compasión y que encarnemos día a día el amor de Dios. Padre Santo, gracias Señor, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecado, tú nos diste vida eterna. Nos perdonaste los pecados y no nos has dejado igual, sino que nos has transformado, y hoy podemos ser nuevas criaturas por tu gracia y misericordia. Pues Señor, queremos también nosotros encarnar este amor tuyo. Queremos vivir la ley, queremos vivir el Evangelio, no solo estudiarlo y conocerlo teóricamente, que también queremos conocerlo, pero queremos que nuestro conocimiento nos lleve a la práctica. Que no sea un conocimiento hueco y vacío. Señor, que vivamos estas palabras, que te amemos con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y Padre, que este amor que tú nos has dado llegue a nuestro prójimo también. Señor, somos tuyos y en ti estamos. Y por lo tanto, Señor, ante estas palabras, ante este reto, ante esta orden, Señor, pues respondemos afirmativamente: sí, Señor, yo quiero cumplir con esto. Yo quiero, Señor, ser un reflejo de tu amor. Yo quiero, Señor, tener compasión por otros. Yo quiero amarte con todo mi ser y a mi prójimo como a mí mismo. Pues, Señor, ante este reto nos enfrentamos a nuestro día a día, deseando que sigamos siendo moldeados por ti. Danos fuerza y danos decisión para poder cumplir con tu palabra. En tu santo nombre. Amén.